Este año se cumplen 50 años del Mayo francés. Queremos repasar su historia para aprender de este movimiento a la luz de lo que sucede actualmente en Francia. Acompáñenos en esta edición de Marxismo Vivo. El Mayo francés fue un proceso revolucionario que tuvo repercusiones en todo el mundo, que aún hoy son estudiadas y discutidas. Lo que empezó como manifestaciones estudiantiles terminó siendo una huelga general con ocupación de importantes fábricas. Los estudiantes se movilizan defendiendo a sus compañeros detenidos del Comité contra la Guerra de Vietnam. La represión continúa y las movilizaciones también. Reprimida la manifestación de la Sorbona, la policía disuelve a la fuerza los bloqueos levantados en la noche de las barricadas, por lo que el 13 de mayo inicia la huelga general con 9 millones de trabajadores. Los estudiantes ocupan la Sorbona y los trabajadores ocupan las fábricas como la Sud Aviation y la Renault. La huelga se expande, paralizando la mayor parte de la industria. Los estudiantes buscan la unidad con los trabajadores, pero los sindicatos no lo permitieron. Cuestionada la autoridad del Estado, el gobierno negocia con los empresarios y representantes de la CGT, dirigida por el Partido Comunista. El 27 de mayo firman un acuerdo rechazado por la mayoría de los trabajadores que continúan la huelga, exigiendo la caída del gobierno. Pero la CGT abandona las huelgas, quedando aisladas y reprimidas. Después de esta traición del PC, el 30 de mayo, el presidente convoca elecciones para desviar el proceso. Actualmente Francia vive un importante proceso de movilización contra las reformas antiobreras del gobierno de Macron y de la Unión Europea. Los trabajadores de ferrocarriles y los estudiantes están al frente de este proceso. Para hablar del tema, tenemos una entrevista en Marxismo Vivo con Philippe de Grave, militante del NPA de França. No momento tem duas coisas, principalmente ataque sobre o Estatuto dos Ferroviários. É estatuto que vai fazer com que se o governo conseguir, não terá mais assim um estatuto especial dos ferroviários, e também a SNCF, que é a empresa nacional de trens e tal, estará em condição de ser privatizada. Aí o estatuto é uma coisa assim bastante protetora, e como os ferroviários são um dos setores mais combativos na França, o governo vai acabar cada uma derrota, assim como o Thatcher também fez com os mineiros naquela época aqui. Aí uma greve bastante burocrática, assim, 2 dias de greve, depois 3 dias de trabalho, assim, para acompanhar negociações, só que não teria que fazer negociações. É um ataque maior, não dá para aceitar negociar qualquer coisa nisso. Teria que rejeitar totalmente, a solução seria uma greve geral ilimitada. Mas as burocracias sindicais não querem, então é uma coisa de saber se vai... Por enquanto o movimento está sólido, né? Robusto, mas não se sabe ainda, mas eu acho que a gente vai saber daqui a pouco se vai dar para modificar a forma de luta, para radicalizar e passar uma greve geral. Outro setor bastante combativo, que agora está passando por uma fase mais difícil, mais delicada, são os estudantes, porque também o governo está atacando o direito aos estudos superiores, está atacando em muitos campos ao mesmo tempo, mas nisso é uma forma difícil de explicar rapidamente assim de que se trata, mas vai aumentar bastante a seleção nos estudos superiores depois do vestibular. Aí houve assim uma série de universidades bloqueadas, assim, com greves e agora, bom, a gente não sabe onde vai, porque o governo manda a polícia, já esvaziou várias universidades ocupadas pelos estudantes com truculência policial, houve feridos e tal. Hoy la burocracia sindical intenta evitar una huelga general indefinida. Pretende negociar la reforma al sistema de ferrocarriles en lugar de derrotarla. Por otro lado, la lucha de los estudiantes nuevamente es reprimida. Tal como en el 68, se hace necesaria la unidad de las luchas de los trabajadores y los estudiantes en Francia, bajo un modelo de toma de decisiones democrático en las organizaciones. Los trabajadores organizados deben retomar el control de su lucha e impulsar una huelga general indefinida.
Solo con la huelga general indefinida, el movimiento obrero podrá derrotar el proyecto antipopular de Macron y la Unión Europea. Hace 50 años, con las fábricas y universidades tomadas, por las calles de Francia se leían decenas de grafitis y carteles. Uno de ellos decía que confiaba en la fuerza de la clase obrera que lucha. No vamos a reivindicar nada, no vamos a pedir nada, tomaremos, ocuparemos.